vamos a analizar qué es lo que se dijo hoy de la mano de un especialista, Martín Simonetta, economista. Vamos a analizar qué se dijo, cuáles son los posibles resultados, si esto sirve o no para vos que nos estás mirando. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer enorme en un día muy particular, muy especial, con anuncios esperados, muchas respuestas y muchas preguntas que se abren, ¿no? A partir de estos nuevos anuncios. Vamos con los anuncios. Hoy contábamos un poco lo de las tarjetas y que el consumo de tarjetas no va a estar fiscalizado ni por el banco ni por Arca. La otra gran pregunta es si los bancos, entendiendo esto, que no tiene que ver con tu relación patrimonial, van a elevar al máximo los límites de tarjeta. Bueno, creo que es interesante ver cuál es el objetivo de la norma de la cual ya venimos hablando hace varias semanas. Ya el gobierno incluso lo venía preanunciando, pero no sabíamos específicamente cómo iban a salir las normas para la implementación. Pero es interesante el título de la norma, ¿no? Reparación histórica de ahorros, ¿no? Para tener en cuenta en qué contexto se da esto y cuál es el objetivo, ¿no? Y un poco la meta es blanquear la economía blue, valga la expresión, ¿no? O sea, el objetivo es toda esta cantidad de dinero que existe en la economía argentina, que es difícil de mensurar qué porción de la economía es negra, pero decimos muchas veces que 1 de cada 2 empleos es negro, que hay más de 200.000 millones de dólares, digamos, en el colchón. Digamos, hay indicadores que permiten estimar el tamaño de la economía informal en la Argentina, pero bueno, despertar este capital dormido de la economía argentina. Incluso es interesante ver que existe el aval del Fondo Monetario, ¿no? Y el fondo incluso dice y diferencia: esto no es plata del narcotráfico, sino es plata de la economía informal que por décadas estuvo, digamos, incluso muchas veces los argentinos la generaron en blanco, pero tuvieron que ahorrarla en negro, recurrir a un dólar blue, no da las circunstancias. O sea, es un país complejo y el objetivo es despertar este capital dormido que, aparte, como vos lo sabés muy bien y lo hemos conversado, dólar que duerme es cartera, ¿no? Claro. En un contexto como el actual de pérdida de valor enorme de las monedas nacionales. Déjame decirte algo y de esto me hago cargo. Si el Fondo Monetario Internacional le lavó el cerebro de alguna manera a la economía argentina, porque justamente su titular dio dos datos exactamente iguales que lo que dice el gobierno. Tienen una economía con 250.000 millones de dólares de los argentinos en el colchón y además cuidado cómo votan. Dos mensajes directos que pasa hoy el gobierno. ¿Es el Fondo Monetario el que está armando este plan económico? Bueno, sin duda que hay un estudio muy fuerte respecto del Fondo Monetario y una mensura o medición o estimación de la cantidad de dólares que están fuera del sistema, bajo del colchón. Hay incluso informes del fondo que muestran la forma en que se calcula y se estima, ¿no? Esta cantidad, este número exacto, ¿no? El número viene de los cálculos realizados por los informes del fondo, que dan una magnitud importante, casi un medio PBI argentino, ¿no? Digamos, calculamos Claro. un PBI de 600.000 millones, esto 250.000 antes del primer blanqueo. Entonces es una magnitud muy importante que le permitiría a la Argentina, digamos, incorporar capital sin depender de factores exógenos, ¿no? Despertar el capital dormido, por decirlo de alguna manera. Vamos a pensar algunos análisis que hay que hacer. Una de las cuestiones más extrañas es que la persona física prácticamente en los umbrales tenga el doble que una persona jurídica, algo totalmente impensado. ¿Cuál es la explicación, Martín? Pues es una buena pregunta, yo lo estuve pensando cuando escuchaba los anuncios y leía las medidas. Tal vez tenga que ver esto con que el objetivo mayor de
estos anuncios tengan que ver no con la gran empresa, sino con la persona y la pequeña y mediana empresa, que son los que tienen más dinero por blanquear en algún sentido, ¿no? Con lo cual, la meta, incluso el ministro de Economía mencionó algunos números interesantes en el anuncio respecto de digamos, por dónde está el potencial de blanqueo, ¿no? Que la empresa multinacional, por ejemplo, tiene más o menos todos sus números claros, transparentes, contablemente abiertos. Sin embargo, la pyme argentina y el argentino humano no lo es tan así, ¿no? Pensemos que 7, 8 de cada 10 empresas que hay en Argentina son pequeñas y medianas empresas familiares, ¿no? Ese es Claro. el perfil de productivo de la Argentina, ¿no? Y después las personas que cobran en blanco, que cobran en negro, que los que cobran en blanco tal vez tienen más poder de comprar algún dólar que lo han comprado en negro, blue, MEP, etcétera, como han ido pudiendo a lo largo de las décadas, ¿no? Pero esto apunta a los que han tenido no las grandes multinacionales, sino a la típica empresa familiar argentina que todos conocemos, que tal vez en nuestra familia hay alguna empresa así, Ujú. que, bueno, ha sobrevivido, las que pudieron, y han sido de goma para adaptarse a los distintos contextos, y hoy tienen este capital, este ahorro que pueden transformar en inversión y que aparte, como decíamos recién, ¿no? En la crisis que hay respecto del dólar a nivel global, dejarlo dormido a estos dólares ya es un terriblemente mal negocio. La gran pregunta que le hubiera hecho yo al ministro, que he tenido oportunidades de hablar con el ministro Caputo cuando era secretario de Finanzas y todos vanagloriaban la gestión de las LEVAX, cuando muchos comitentes perdían mucha plata de manos a manos de la devaluación constante que había en aquel momento. Y hoy le hubiera preguntado, ¿por qué alguien va a sacar dólares si tuvo la posibilidad de blanquearlos sin costo? ¿Por qué no entraron en el blanqueo y por qué se hace esta medida que no va a tener el efecto, Martín, y analizalo desde la lógica, donde en el blanqueo te permitían que vos inviertas en lo que quieras, saques la plata, te compres un auto, te compres una vivienda? ¿Por qué ahora sí? Y la otra pregunta es, los que estamos más cerca a 10, 15 años de jubilarnos, sabemos que la jubilación dentro de 15 años prácticamente va a ser inexistente y lo que pudiste ahorrar en tu vida lo tenés que guardar hasta que seas viejito. ¿Por qué crees que la gente la va a sacar? Bueno, son comentarios muy buenos técnicamente y filosóficamente en términos de nuestra visión de vida como argentinos, en términos de que es altamente probable que tengamos una jubilación baja, con lo cual no contamos con eso. Con lo cual el factor novedoso podría tener que ver con la salida del cepo, que podría dar un contexto distinto, ¿no? Pero de todos modos Claro. tenemos que ver en los próximos días cómo resulta a partir de su implementación, qué grado de confianza y entusiasmo genera esta medida que si lleva a construir una mayor confianza en el gobierno o si es indiferente o pasa lo contrario, ¿no? Pero lo que sí está claro y lo que uno conversa con amigos, con gente que está en el tema también es el dólar en el colchón se disuelve, ¿no? Entonces, también ese temor, ¿qué hacemos con la plata? ¿No? A veces Claro. no tomamos decisiones por la razón, sino por el espanto. Pero se habla de consumo y es raro en un gobierno que está basado en la economía, que puede potenciar al mercado de capitales, que en algún momento algunos gobiernos tuvieron ideas como bonos, pero que tenían el plus, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de YPF, la extracción de petróleo era superior, o si la minería va atada a algún bono con regalía minera, pero con regalía concreta. No hubo ningún instrumento financiero. ¿Por qué voy a poner mis dólares a un consumo innecesario, excesivo, que hoy no necesito? Sí, no, es clarísima tu pregunta y coincido en tu punto de vista y tal vez apunta a un público menos
envuelto o involucrado con factores técnicos y evaluación más fina de rentabilidad de riesgo, ¿no? Que evalúa, digamos, esto, colchón u otra cosa, ¿no? En el Claro. colchón se me disuelve y en otra alternativa no. Tal vez, es una pregunta, no es una respuesta, ¿no? Pero creo que en los próximos, cuando se implemente la medida y veamos el comportamiento de los agentes, veremos de qué manera está funcionando, si hay pique o no hay pique, ¿no? Claro, porque pensemos esto. El héroe que blanqueó 100 para no pagar el 5%, dice, bueno, tenía 100 más, pero me quería ahorrar el 5%, para lo cual ya no estamos hablando de un héroe, sino de un evasor. Porque eso es claro que es un evasor. Si tenía 100 más, para no pagar un 5%, que forma parte de la recaudación y de la economía, digo, en realidad te la ahorraste. Por eso digo, ¿cuánto de esta medida empieza a irritar a la gente que no llega a fin de mes y está escuchando 30 millones, 50 millones, 100 millones y que en su vida no llegaría a juntarlo? ¿Por qué las medidas tienden a irritar al que no tiene nada porque está esperando un efecto derrame con mucho retardo, Martín? Esto lo hemos comprobado ya en otros gobiernos, la idea del efecto derrame, del consumo. Yo voy, compro, entonces compro un auto, le doy trabajo al que hace la rueda. No es así, y vos lo sabés. No, bueno, absolutamente, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo y vemos que la historia argentina es rica en diversos blanqueos, ¿no? Que han tenido un nivel relativo, variable de éxito, mejor dicho, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y que la inestabilidad institucional de la Argentina es lo que hace que todos prefiramos a veces tener menor rentabilidad y mayor seguridad buscando otros horizontes, y el desafío de Argentina es ir ganando credibilidad, ganando certidumbre para poder atraer y poder competir con otros marcos institucionales, ¿no? Para que Claro. los argentinos y las personas del mundo pongan su dinero acá, digamos, ¿no? Pero evidentemente todavía nos falta para llegar a un nivel de riesgo, y no me refiero al riesgo país, sino al riesgo del inversor, por ejemplo, en el sector privado, por ejemplo, comparable con otros países de América Latina incluso. Claro, porque esto es un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Qué seguridad tengo, por más que blindes la ley? También teníamos la seguridad de que no nos íbamos a endeudar nunca nuevamente si no pasaba por el fondo y esto no, por el Congreso, y esto no pasó. Simplemente fue un DNU, facultades que se le dio de izquierda, de centro derecha, peronista, va a plantear, estoy dejando de recaudar un montón de plata de gente que confió en un gobierno que ya no está más. Y esto pasó, Martín, pasó en el gobierno de Mauricio Macri también, pasó en el gobierno peronista, pasó en muchos gobiernos donde cuando encontrás de dónde recaudar, no importa lo que dije antes. Bueno, de hecho, muchas veces uno ve cómo en la Argentina funcionan diversos impuestos que son altamente distorsivos, pero son fácilmente cobrables, como las retenciones, los tipos de cambios múltiples, etcétera, ¿no? Pero es un enorme desafío pasar de este tipo de comportamiento a comportamientos que tienen los países que son más sólidos institucionalmente y que a la vez están en crisis en muchos casos, para agregarle un poco de pimienta al razonamiento, como los países europeos, Estados Unidos, Japón, China, incluso, ¿no? Pero la previsibilidad es la clave, ¿no? Y es lo que Argentina está tratando de ganar, y es difícil atraer capital en un contexto como estos, Claro. y pasar, ¿no? de alto riesgo a una previsibilidad moderada. Y otro de los grandes problemas es que si el ahorro está en dólares, y esto si querés lo hablamos la próxima, Martín, no te los voy a liquidar a 1100, porque ese es el punto. La especulación del sector que tiene los dólares